Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias. Aquí están nuestras noticias. Dejó Screw a mitad de camino. Nuevo movimiento de la actriz Esla Turkoglu. Que los celosos se quiebren y exploten. La joven actriz Esla Turkoglu dio vida al personaje de Sihar en la serie de televisión Emanet, en la que compartió el papel principal con Halil Brahim Ceylan. Sin embargo, la bella actriz no participó en el final de temporada de la serie. Cuando este es el caso, la productora declaró que se utilizó un doble para el rodaje del final de temporada en lugar de Esla Turkoglu. Un nuevo movimiento vino de Esla Turkoglu después de la declaración de la productora, nos ha puesto bajo una gran carga moral y material contra nuestros interlocutores. El joven actor compartió sus nuevas poses con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Los nuevos marcos de Turkoglu se llenaron de me gusta y comentarios. La afirmación de que Esla Turkoglu, quien se encuentra entre los actores principales de la serie Emanet, decidió abandonar la serie y no participó en el rodaje del final de temporada, cayó como una bomba en la agenda de la revista. Como tal, la productora declaró que se utilizó un doble para el rodaje del final de temporada en lugar de Esla Turkoglu. Publicando una declaración sobre el tema desde su cuenta oficial de redes sociales, Caramel Yapma habló sobre sus experiencias con Turkoglu. No se aceptó la decisión de separación porque el contrato es continuo. Al hacer una declaración escrita sobre Esla Turkoglu desde sus cuentas de redes sociales, la productora utilizó las siguientes declaraciones. Esla Turkoglu, la actriz principal de nuestra serie, informó a nuestra compañía que no quería estar en la tercera temporada, y consideramos que esta solicitud no era apropiada ya que su contrato y su historia continúan. En la última semana de rodaje, nuestro actor nos informó a través de su abogado que su contrato debía rescindirse de inmediato, de lo contrario no estaría en el plato. Esta solicitud también fue rechazada por nosotros, ya que el contrato aún está en curso. Él fue juzgado en su lugar. Desafortunadamente, nuestra actriz Esla Turkoglu no participó en el rodaje del final de temporada, lo que provocó que el final se completara con un doble. El actor tampoco participó en las tomas teaser de la nueva temporada, que se solicitó a la producción, y cortó por completo la comunicación con nuestra empresa. Esta actitud, incompatible con los principios profesionales y las normas éticas universales, nos ha colocado bajo una gran carga moral y material frente a nuestros interlocutores. Tomamos vías legales. Queremos expresar que lamentamos especialmente esta situación provocada por nuestro jugador, que ha victimizado a nuestros espectadores que superan los millones en el país y en el extranjero, nuestro canal de transmisión, Canal 7, la empresa distribuidora que nos acompaña en este viaje, y nuestro canal de transmisión. Canales en el extranjero con su comportamiento. Por la presente, todos estos actos ilegales de nuestro jugador están siendo evaluados por nosotros y nuestro equipo legal. Tomaremos todos los recursos legales necesarios de acuerdo con el resultado a alcanzar, lo anunciamos a nuestros valiosos televidentes en el país y en el extranjero, nuestro canal de transmisión y nuestras emisoras en el extranjero. Finalmente, independientemente de las circunstancias, nos gustaría expresar con toda sinceridad que estamos decididos a continuar el viaje de la seguridad, que nació con la dedicación de un gran equipo de aproximadamente 120 personas, haciendo nuestro mejor esfuerzo. Después de los acontecimientos, Esla Turkoglu compartió 3 nuevas poses de su cuenta de redes sociales Instagram con sus seguidores. Turkoglu escribió la nota mi serie de fotos que tomé solo para guardarla conmigo en su publicación. Las poses de Esla Turkoglu fueron admiradas y comentadas por sus fans. Los usuarios de las redes sociales hicieron comentarios como eres tan hermosa, que exploten los envidiosos. ¿Quién es Esla Turkoglu? Comenzó a actuar en la serie de televisión Crying Game en el 2018. Continuando su camino en el 2019, interpretó el personaje de Suna en la serie de televisión Yemin. En el 2020 obtuvo su primer papel protagónico con el personaje de Sihar en la serie de televisión Emanet. Esla Turkoglu, quien comenzó su carrera con un amor por la actuación desde la infancia,
hizo declaraciones sinceras a Yasmine Dongel en el canal de YouTube de Saba el año pasado. Aquí están esas explicaciones. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu aventura de vida? ¿Cómo decidiste convertirte en actor? ¿Cómo se desarrolló el proceso? He probado muchas sucursales. Estuve un tiempo pintando, me interesaba el voleibol. Pero nunca podría decir puedo hacer esto por el resto de mi vida en ninguno de ellos. ¿Por qué me rompería al menor golpe y diría, no me voy? Hasta que, gracias a un profesor de secundaria, fundó una escuela de teatro amateur. ¿Puedes venir?, él invitó. También amaba mucho a mi maestro y no podía romperlo. Me gustó mucho el ambiente en el backstage, los aplausos cuando subiste al escenario y el hecho de que la gente miraba lo que hacías. Amo estar en los ojos. Supongo que también me gusta estar en el centro de atención, risas. Por eso dije, haré esto. Se lo conté a mi familia, luego comencé con el teatro. Mi familia pensó, Sila se aburrirá de todos modos, actuar seguirá siendo una pasión, pero no me rendí. Después de un poco de discusión con la familia, un poco de fricción, finalmente sucedió. ¿Te aburres rápidamente de algo? Sí. Nunca me aburro en el trabajo, pero normalmente no puedo concentrarme demasiado en las cosas. Pero nunca en la actuación. Cambiar al directorio de custodia en primer lugar, quiero preguntar sobre Yemin. En realidad, creo que no estaría mal decir que tu estrella brilló con Yemin. ¿Cómo cambiaste de Yemin a Emanet? En el juramento, mis responsabilidades eran menores. Pero nunca me aburrí. Nunca he sido serio. Trabajé duro, lo que llamó la atención de mis directores y productor. Siempre fui consciente de la responsabilidad, me apoyaron. Así que comencé Scrow. Fue como vamos, estás en Emanet de repente. De hecho, sí. No estaba claro cómo terminaría el juramento. Me hablaron de Scrow, dije ok. Estoy tratando de rodar una escena de despedida de Yemin, mientras voy a los ensayos de lectura de Emanet. De repente me convertí en Seersuna. Fue un proceso bastante rápido. Eres Sihar a los ojos de todos ahora. Tienes muchos fans que te ven como ese personaje y se asocian con él. Entonces, ¿quién es en realidad la Turkolu? Puedes contarles a los fans un poco sobre la verdadera Sila. Soy un personaje más dominante. Incluso si Sihar se encuentra en una situación adversa, nunca compromete su personalidad. No baja a su nivel, no consigue un interlocutor. Sila puede ser un poco agresivo, según Sihar, risas. Soy una persona más directa. Pero tenemos más en común. Estás ascendiendo rápidamente en la escala profesional en este momento. Pero si no te hubieran lanzado al mundo del arte, ¿hay alguna profesión en la que dirías definitivamente haría este trabajo? Estaba estudiando Derecho, risas. Por el momento, definitivamente tenía una oficina en Cordón. Probablemente sería abogado, porque me encanta. Fui a la corte antes, miré, vi, observé. Me estaban empujando por ese camino, y me convertí en actor en el último momento, risas. Pero ahora que lo pienso, siento que no podría. Vayamos a la serie Seguridad. Vemos que usted y el Sr. Alil mantienen su energía. Esto se refleja en la pantalla que tiene una gran base de fans. Entonces, ¿cómo es esto detrás del set? ¿Alguna vez has tenido problemas con tu pareja? Es muy raro que no estemos de acuerdo en algunos puntos. En general, ambos somos muy enérgicos. Ambos tratamos de parecer positivos. Tan pronto como cae, trato de levantarlo, trato de aumentar su energía. Asimismo me lo hace a mí. Estamos tratando de crear un buen trabajo apoyándonos unos a otros. Desafortunadamente, si es un tema sobre el que tengo control en el guión y la otra persona no es un juez, lamentablemente podemos interferir con la otra persona como ¿por qué no haces esto? Tienes que hacer aquello.
Hay momentos en que podemos estar un poco en desacuerdo en esos puntos, pero aparte de eso, creo que estamos de acuerdo. ¿Puedes hablar un poco sobre qué tipo de ambiente establecido tienes? Nuestro entorno establecido es como un ambiente tranquilo, feliz y familiar. Porque todos nos vemos más que nuestras familias. Incluso si nos enojamos o peleamos entre nosotros, podemos continuar felizmente nuestro camino después de 2 minutos. Todos amamos nuestro trabajo. Todos tenemos un objetivo determinado. Por eso trabajamos en un ambiente agradable. Nunca olvidaré la escena de la tumba. Tienes un recuerdo memorable. Te ríes mucho, lo pasas mal, estás muy triste. Nunca olvidaré la escena de mi tumba. Realmente no sé si puedo filmar otra escena que sea muy desafiante y al mismo tiempo dé una sensación diferente. Sigo llorando entre escena y escena, llega la profesora y me dice cálmate. Ese día sentí cosas muy diferentes. Fue difícil para mí, nunca lo olvidaré. Aprendí esto, estamos filmando una escena muy difícil. Detrás de la cámara, el público lo mira. Dicen, por ejemplo, si sigo con ese sentimiento entre escenas, mi psicología estará patas arriba de todos modos. Es por eso que siempre trato de aclarar mi mente y divertirme entre escenas para poder manejar esas escenas difíciles. Espero poder levantarme. Hay momentos que digo si trabajamos hasta la mañana. Participas en una serie diaria que se transmite todos los días de la semana. Supongo que podemos decir que trabajas más que seriales semanales. Este ritmo te cansa. Estamos en el set 6 días a la semana. No tenemos muchas horas de trabajo específicas. Si decimos es difícil, no. Tal vez sea por mi edad. O podría ser porque amo mucho mi trabajo. No soy muy difícil de hecho, deberíamos trabajar hasta la mañana, no ir a casa hoy, trabajar más duro. Yo digo este tipo de cosas. Durante 1 año y medio trabajé sin parar y nunca comenté. Quizás por mi edad, quizás por hacer mi trabajo con pasión. Algunas críticas son horribles. Tienes una gran base de fans en las redes sociales. Definitivamente recibes muchos buenos comentarios. Entonces, hay personas que critican o hacen comentarios negativos. También hay críticos. Pero lo veo como una crítica constructiva. Puedes criticarme, puedes apoyarme, estoy muy abierto a las buenas críticas. Pero también tenemos algunas críticas que nos molestan. La crítica de Sila me molesta un poco. Pero estos son muy pocos, generalmente nos quieren y nos apoyan. Vienen al plató, esperan en el plató durante horas solo para vernos. Nos alegra mucho que motive. Estoy muy feliz, me alegro de que existan. Las críticas negativas bajan tu estado de ánimo. ¿Se refleja esto en su trabajo? Nunca. No me refleja. Estoy abierto a la crítica, pero estoy buscando no puedo mirarme en el espejo. ¿Te consideras hermoso/hermoso? Cuando feliz, sí. Creo que lo de la mujer abandonada también es una historia. Cuando te miras en el espejo, si estás feliz en ese momento, dices soy tan hermosa. Pero incluso si soy infeliz, nunca me miro en el espejo. La felicidad embellece. Olvidé pero no olvidé. Que nunca perdonarás. No. Lo siento. Estoy más allá de hacer trampa. En realidad, perdono pero no olvido. Lo siento, puedo seguir con mi vida sin él. He perdonado la mentira. Que nadie sea una carga para mí. ¿Qué te gustaría decirle a Sila hace 10 años? Nunca sucumbas a ninguna injusticia. Como siempre, lee lo que sabes. Yo diría que no escuchemos ninguna crítica a las personas que se encuentran atrapadas entre vivir y hablar. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.